Buenos días. Continuamos con la cuarta sesión de grabación con relación al fenómeno del pago como un mecanismo de extinción de las obligaciones. Tres temas a tratar en este acápite. 1. El lugar en donde se hace el pago. 2. El fenómeno de cómo se debe hacer el pago. Y 3. El fenómeno de la imputación de pago. Son temas relativamente sencillos, con muy pocas normas regulatorias al respecto, pero que también son bien interesantes. Hablemos del primer fenómeno. ¿Dónde se debe hacer el pago? Esta situación comporta lo que establecen los artículos 1645, 1646 y 1647. La regla general no es sino una. El pago se debe hacer en el lugar en donde designen las partes. ¿Qué implica lo anterior? Que el acreedor y el deudor determinan el lugar en donde se hace el pago. Esa es la regla básica que trae el Código Civil. Y esa es la regla que seguimos en materia de interpretación y de aplicación de las obligaciones con relación al lugar en donde se hace el pago. Por tanto, acreedor y deudor pueden escoger hacer el pago en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, en París, en Moscú, en cualquier parte. Surge esa situación, surge esa definición de la voluntad de los contratantes. Lo normal, lo lógico es que el pago se hace en el lugar en donde los contratantes hacen el negocio jurídico. Si yo tengo domicilio en Cali y soy vendedor y el comprador tiene domicilio en Cali y es vendedor, pues ¿dónde haremos el pago? Seguramente se hará en Cali. Pero como se deja a la voluntad de las partes, nada raro tiene que uno de los dos diga necesito que el lugar en donde se hace el pago sea en Barranquilla, o sea en Cartagena, o sea en otro lugar. Hablamos de cualquiera de las obligaciones que son obligaciones de dar, transferir el derecho de dominio, u obligaciones de hacer, y por tanto de los contratos de dar y de los contratos de hacer, no de los contratos de no hacer, aunque es factible determinar en las abstenciones lo propio. Podría decir, quedan prohibido ejecutar actos de competencia desleal en el municipio de Popayán. Y ahí establecemos un lugar en donde hay una prohibición. Desde este punto de vista, esa es la regla general. ¿Qué sucede cuando las partes no convienen el lugar en donde se debe hacer el pago? Dice el Código que frente a esa preterición, frente a esa no advertencia, opera la ley. Y opera lo que refieren los artículos 1646 y 1647. Podríamos entonces manifestar a las claras lo siguiente. La regla general es que el pago se hace en el lugar designado por las partes. Si no existe esa regla general, el pago se hace en los términos del 1646 y 1647, que manifiestan el pago frente a los cuerpos ciertos y el pago frente a los bienes de género. En términos sencillos es así. Dice la disposición del 1646, si no se ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa, el pago se hará en el domicilio del deudor. La norma del 1646 nos pone en el predicamento de ser la cosa objeto de pago o un cuerpo cierto o un bien de género, porque la norma simplemente manifiesta si es un cuerpo cierto o si es otra cosa. Si es un cuerpo cierto, opera el numeral primero, el inciso primero, y si es otra cosa, o sea, un bien de género, se hará en el domicilio del deudor. De manera que, en virtud de esta disposición del 1646, si no se han mencionado por parte de los contratantes el lugar en donde se debe hacer el pago,
nos atendremos a dos consideraciones. Si es un cuerpo cierto, se hará en el lugar en donde ese cuerpo cierto permanecía al momento de la adquisición de la obligación de la celebración del contrato. Y si no es un cuerpo cierto, vale decir, es un bien de género, un caballo, se hará en el domicilio del deudor. De manera que prima para estos efectos el domicilio del deudor en los términos del inciso segundo de 1646. Celebra un contrato de compraventa del caballo clavileño, negro azabache con una estrella blanca en la frente, campeón de paso fino colombiano de 5 años de edad. Julián es el vendedor, Carlos es el comprador, y resulta que Carlos, que es el comprador, paga el precio y el vendedor tiene que entregarle el caballo. ¿Dónde le entrega el caballo? Primero, en donde digan los contratantes. Los contratantes se pueden poner de acuerdo y decir: me entregan el caballo clavileño en mi finca El Topacio que queda en Jamundí. Significa que el deudor de la entrega llevará el caballo clavileño hasta la finca El Topacio que queda en Jamundí y allí pagará. O de pronto dirán: el comprador retira el caballo en donde se encuentra, que es en la finca Hierbabuena de la ciudad de Cali. Significa que el acreedor de la entrega del caballo, la persona que tiene el derecho para que le entreguen el caballo, tendrá que ir hasta la finca Hierbabuena, sacar el caballo de esa finca y llevárselo a la finca pertinente. Si el objeto de la negociación no es un caballo clavileño, cuerpo cierto, sino que es un bien de género, como un caballo, como una vaca, como un perro, ¿en dónde se hará el pago? En el domicilio del deudor. El domicilio del deudor se pone de presente al momento de hacer el contrato. No está diciendo sino que se paga frente a un fenómeno de bien de género en el domicilio del deudor. El domicilio del deudor es Barranquilla, allá se pagará. El domicilio del deudor es Cúcuta, allá se pagará. El domicilio del deudor es Cali, se pagará en Cali. ¿Qué sucede si entre el momento de la celebración del contrato, donde nace la obligación, y el momento en que se debe hacer el pago, se muda o el domicilio del acreedor o se muda el domicilio del deudor y se ha estipulado que se pague en alguno de ellos? Dice la disposición del 1647 lo siguiente: si hubiere mudado el domicilio del acreedor o hubiere mudado el domicilio del deudor entre la celebración del contrato y el pago, se hará siempre en el lugar en que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa. De manera que cuando las partes pactan que la cosa objeto de pago se entregue en el domicilio del acreedor o en el domicilio del deudor, y en el interregno, en ese lapso entre la celebración del contrato y el momento del pago, se cambia el domicilio del uno del otro, esa mudanza no afecta la disposición. El pago se hará siempre en el domicilio que sea previamente establecido. Así sea que se cambie de Cali a Barranquilla, de Cali a Cúcuta o de Cali a Bogotá, porque la ley ya no habla sobre cuerpo cierto ni habla sobre bien de género. La ley dice se está a lo que atemperen las partes al respecto, y ellas han dicho en el domicilio del deudor, pues se paga en el domicilio del deudor. En el domicilio del acreedor, se paga en el domicilio del acreedor. Resulta que el acreedor cambia de domicilio, o el deudor lo hace, cambia de domicilio, pues no opera el fenómeno de la mudanza, porque en los términos de la ley se establecerá que se paga en el domicilio del deudor, que era el que correspondía al momento de la celebración del contrato. ¿Será que las partes lo pueden cambiar? Sí, en virtud de la autonomía de la voluntad del 1602 podrán decir: se paga en el domicilio del deudor o en el domicilio que tenga el deudor al momento de la entrega. Si el domicilio del deudor al momento de la entrega es París, se pagará en París. Si el domicilio del acreedor al momento de la entrega y ha corrido para este es Bogotá, se pagará en Bogotá. Podemos entender en forma sencilla que la regla general es la que debe regir toda nuestra disposición al respecto. Si nosotros no convenimos el lugar en donde se hace el pago, supletoriamente lo hace la ley. Para no incurrir en las vicisitudes, como decía el doctor Fernando Inestrosa, frente a esas situaciones, pues estipulamos el lugar en donde se hace el pago.
independientemente de la cosa objeto de pago, y determinamos a ciencia y paciencia dónde se efectuará el pago. ¿Les queda claro? Son las tres normas que existen al respecto sobre esta situación. En segundo lugar, hablamos sobre cómo se debe hacer el pago. Las normas pertinentes son los artículos 1648, 1649, 1650, 1651 y 1652. Dice la disposición del 1648 que si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor de la entrega de ese cuerpo cierto recibirlo en el estado en que se halle, a menos que se haya deteriorado y que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudor o de las personas por quienes éste es el responsable, o a menos que los deterioros hayan sobrevenido después de que el deudor se ha constituido en mora y no provengan de un caso fortuito a que la cosa hubiere estado igualmente expuesta en poder del acreedor. Dice el inciso segundo que en cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acreedor la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios, pero que si el acreedor prefiere llevarse la especie o si el deterioro no pareciere de importancia, se concederá solamente la indemnización de perjuicios. Y dice por último, el inciso tercero, que si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por un hecho o por una culpa suya, sino por el de otra persona de quien no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentra, pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero autor del daño. De manera que, en alguna medida, estas disposiciones consagradas en el 1648 las referimos en el 1543 anterior y las referimos cuando hablamos de la pérdida del cuerpo cierto debido y aplicamos las disposiciones del 1729 y del 1730. Hacemos referencia a las cosas que son cuerpos ciertos. De manera que aplicamos la normatividad sobre el perecimiento de los cuerpos ciertos. 1729, 1730, 31 y siguientes. Solo que la disposición que estamos estudiando del 1648 es una disposición aplicable no para la pérdida del cuerpo cierto, sino para el deterioro del cuerpo cierto. De manera que el cuerpo cierto no perece, ni porque se destruye, ni porque deja de estar en el comercio, ni porque se pierde y se ignora en dónde se encuentra, ni tampoco en los términos del 1543, cuando pierde su aptitud. Lo que menciona esta disposición lo hace frente al deterioro del cuerpo cierto. Y frente a ese deterioro lo hace radicar mediante la aplicación del deterioro por culpa del deudor de la entrega o del deterioro sin culpa del deudor de la entrega. Empecemos a explicar por lo menos el inciso primero y luego los dos adicionales, haciendo una advertencia. Recordemos que cuando las cosas que son cuerpos ciertos perecen por fuerza mayor o por caso fortuito, la obligación se extingue. La norma es muy clara. La norma habla del perecimiento del cuerpo cierto por fuerza mayor o por caso fortuito. Y el efecto es sencillo. La obligación se extingue. ¿Será que esa norma se puede aplicar al deterioro? Sí, pero con la medida del deterioro. Entonces, tendré que decir, si la cosa es un cuerpo cierto y se deteriora por fuerza mayor o por caso fortuito, ese deterioro no es imputable
al deudor de la entrega. Ese deterioro corre por cuenta del acreedor. ¿Por qué motivo? Porque el deterioro se dio por fuerza mayor o por caso fortuito. O sea, si frente a la consideración que hago del cuerpo cierto, lo analizo frente a la pérdida del cuerpo cierto o lo analizo frente al deterioro del cuerpo cierto, que ocurren por fuerza mayor o por caso fortuito, la obligación se extingue. En el primer caso, en forma total, porque la cosa pereció. En el segundo caso, frente al fenómeno del deterioro, la cosa no muere, no se destruye, no deja de estar en el comercio, sino que simplemente se deteriora. ¿Quién corre con el deterioro de la cosa? El acreedor. Eso es lo que en la práctica manifiesta toda la teoría del riesgo que ustedes encuentran desarrollada frente a las obligaciones de dar en el artículo 1607, que estudiaremos mucho más adelante. Permítanme, les leo el 1607. Dice lo siguiente. Artículo 1607. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuar la entrega, o salvo que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. Y hay una norma especial en materia de compraventa, norma que opera solo para los casos de la compraventa, que es el artículo 1876. ¿Qué dice la disposición del 1876? Lo siguiente: la pérdida, el deterioro o la mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, hablamos del contrato de compraventa, pertenece al comprador. Desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa, salvo que se venda bajo condición suspensiva y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la condición, la pérdida será del vendedor y la mejora o deterioro permanecerá al comprador. Implica lo anterior que la teoría del riesgo tiene una norma general, que es la de 1607, con relación a las obligaciones de dar, que en materia de compraventa la disposición del 1607 se replica en el 1876, que habla de la pérdida o deterioro del cuerpo cierto que se vende, y que en materia general, frente al pago, la aplicamos en la norma que estamos estudiando, porque esta norma que estamos estudiando nos dice a las claras, desde el punto de vista del pago, lo que ya leímos. Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle. O sea, en el estado en que se halle significa con sus aumentos, significa con sus deterioros. El acreedor corre, como en el 1876 el comprador y como en el 1607 el mismo acreedor, con el riesgo del cuerpo cierto debido, bien que perezca o bien que se deteriore. Como la norma dice en el estado en que se halle, puedo entender que el cuerpo cierto fructúe y que el cuerpo cierto tenga frutos. Si le vendo a María Paula la vaca Vacaflor para entregársela dentro de 8 meses, y cuando llegue el momento de la entrega y llega María Paula a retirar de la finca la vaca, y la vaca parió un ternero y todavía lo amamanta, significa que yo entrego la vaca con el fruto. El fruto es el ternero. ¿Por qué motivo?
lo que dicen los ganaderos en los términos coloquiales. Se vende, se entrega el atado, y el atado es la vaca junto con el ternero. Si el ternero no ha sido destetado, vale decir, si todavía la vaca lo está amamantando, entonces el acreedor de la entrega tiene derecho a recibir el atado, la vaca con su ternero. Si el ternero está desteto, generalmente los ganaderos destetan los terneros a determinada edad, qué sé yo, 8, 9, 10 meses, y ya está desteto, pues entonces María Paula solamente recibirá la vaca. Pero si la vaca está amamantando al ternero, se cumple la disposición que acabamos de leer. ¿En qué medida se cumple esa disposición que acabamos de leer? En que se debe entregar la cosa con sus aumentos y se debe entregar la cosa con sus deterioros, siempre y cuando esos deterioros no sean por culpa del deudor de la entrega. Ahora, precisemos el efecto cuando la cosa se deteriora. ¿Y cómo se da el deterioro? ¿Y quién corre con el deterioro? ¿El acreedor o el deudor? ¿Y cómo analizamos esa figura? Les voy a dar un ejemplo en el que voy a trabajar toda la disposición para que ustedes lo tengan presente y lo entiendan. Y además lo doy porque está en el libro de casos. En el libro de casos ustedes pueden encontrar el ejemplo que voy a trabajar. Carlos es el dueño de la vaca Vacaflor. La vaca Vacaflor es un cuerpo cierto, ustedes lo conocen. Es una vaca Holstein, manchas negras y blancas. Tiene 4 años de edad y es campeona lechera en la Feria Nacional Ganadera de Ubaté. Se ganó el premio a la vaca que más leche produce, porque ella produce 40 litros diarios de leche. Es una excelente vaca lechera. Y por supuesto es un cuerpo cierto. Carlos, el dueño de la vaca, vende la vaca. Se la vende a Teresa. Teresa paga el precio de la vaca, contrato de compraventa, fenómeno consensual, opera sobre un bien mueble, se perfeccionó el contrato. Se perfeccionó el contrato. Pero Carlos ha pedido plazo para la entrega de la vaca. Y ha pedido plazo de 5 meses para la entrega de la vaca. Plazo que Teresa aceptó. Significa que Teresa pagó los 200 millones de pesos, que es el precio de la vaca. Teresa aceptó que Carlos le entregara la vaca dentro de 5 meses, lo que generalmente implica que Carlos tiene la vaca, Carlos debe cuidar de la vaca, Carlos debe conservar la vaca, porque Teresa no la tiene. La obligación de dar, en los términos del 1605 y 6, implica la de conservar el cuerpo cierto. Si fuese un bien de género, no habría la necesidad de conservarlo, porque el deudor de la entrega del cuerpo cierto, del bien de género, entrega uno de mediana calidad. La mediana calidad no es ni la mejor calidad ni es la peor calidad, pero yo no puedo entregar una vaca deteriorada porque no sería de buena calidad. De manera que se predica la obligación frente a las cosas que son cuerpos ciertos. La vaca Vacaflor es un cuerpo cierto y se dan los supuestos para explicar lo que quiero explicar con relación al 1648. Si la deuda es de un cuerpo cierto, la vaca Vacaflor, el acreedor, en este caso Teresa, que la debe recibir dentro de 5 meses, lo hará en el estado en que se halle. Ello implica que lo hará con sus aumentos si la vaca tiene aumentos o con sus deterioros si la vaca tiene deterioros. Pero la salvedad de la norma expresa a menos que se haya deteriorado la vaca y que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudor o provengan de las personas por quien el deudor es responsable, o a menos que los deterioros hayan sobrevenido después de que el deudor se ha constituido en mora y no provengan de un caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor.
Los supuestos del deterioro son dos. La cosa se deteriora por culpa del deudor de la entrega o se deteriora por culpa de las personas que están bajo la subordinación del deudor de la entrega o se deteriora por fuerza mayor o por caso fortuito. Esos son los supuestos. De manera que encontramos lo siguiente de aplicación de la norma general. Si la vaca vacaflor en esos 5 meses se deteriora por fuerza mayor o por caso fortuito, ¿quién asume el deterioro? Teresa, que compró la vaca. Teresa, que es la acreedora de que le entreguen la vaca. Tanto en el contrato de compraventa 1876 como con relación al pago en el 1648. Pero, ¿qué sucede si la vaca se deteriora no por fuerza mayor o por caso fortuito, sino se deteriora por culpa del deudor Carlos? O sea, Carlos tiene la vaca durante 5 meses, el plazo corre en su favor. Tiene la vaca, seguramente la explota, no se ha previsto nada sobre el tema en el contrato de compraventa. Carlos explota la vaca, la explota al máximo y resulta que como consecuencia de esa explotación intensiva, en el sentido de sacarle la leche a la vaca, no la alimenta en forma debida o no le presta los cuidados veterinarios debidos, la vaca se enferma, le da por ejemplo mastitis, se le inflaman las ubres y cuando se produce esa enfermedad en las vacas pues no pueden producir leche porque las tiene inflamadas las ubres, de manera que la vaca se deteriora. Carlos es negligente en el cuidado de la vaca. O las personas que están bajo la órbita de Carlos, el mayordomo, los trabajadores de la finca, son negligentes en el cuidado de la vaca y como consecuencia de esa negligencia, de esa culpa, la vaca se deteriora y en vez de producir 40 litros diarios de leche, como era lo que producía, cuando se la entregan a Teresa, que es la dueña y acreedora de la entrega, la vaca solamente produce 20 litros de leche. O sea, está deteriorada. ¿Qué dice el código frente a esa situación? ¿Será que el deterioro provino de fuerza mayor o de caso fortuito? No. Provino de culpa del deudor de la entrega. El deudor de la entrega, Carlos, no la cuidó, no la conservó, la explotó indebidamente, le dio mastitis, etc. No le puso la droga, el veterinario y lo demás. Y el efecto es sencillo, la vaca mermó en su producción. Por fuerza mayor o caso fortuito, reitero, no. Por culpa del deudor de la entrega, que es Carlos, o por culpa de las personas que están bajo su cuidado, el mayordomo y los empleados de la finca. ¿Qué puede hacer la acreedora Teresa frente a esas suposiciones en virtud de las cuales la vaca se deterioró por hecho o por culpa del deudor de la entrega? Dice el código: deberá el acreedor recibirlo en el estado en que se halle, a menos que se haya deteriorado o que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudor o de las personas por quien esté el responsable, o que esos deterioros hayan sobrevenido después de que el deudor se constituyó en mora y no provengan de una fuerza mayor o de un caso fortuito. De manera que las dos suposiciones para aplicar el inciso segundo son el deterioro de la cosa por culpa del deudor o por culpa de las personas que están bajo la dependencia del deudor, o que el deterioro se haya producido después de la mora del deudor. Vale decir, el deudor debió entregar, el deudor de la entrega debió entregar la vaca en los 5 meses, no la entregó y se produce una mora en los términos del 1608. Entonces, ¿qué puede hacer Teresa? Sigue diciendo la disposición que en cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acreedor de la entrega, vale decir por Teresa, en este caso la compradora, reitero, 1876, la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios. Fíjense ustedes la sanción tan grave que establece la ley. La vaca se deterioró por culpa del deudor de la entrega o durante su mora. ¿Qué puede pedir el acreedor
la terminación del contrato, la rescisión del contrato y además el pago de los perjuicios. De pronto tenemos el devaneo de aplicar el 1546. El 1546 dice que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, y el contratante cumplido tiene las dos acciones que ustedes conocen, o la acción resolutoria o la acción de cumplimiento del contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. ¿Qué es lo que dice el inciso segundo de la norma que estamos estudiando, o sea, del 1648? Dice que el acreedor de la entrega puede pedir la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios. En este caso, lo que yo entiendo desde el punto de vista de la rescisión es que la rescisión es una especie de nulidad. Hablamos de la nulidad absoluta, 1740, de la nulidad relativa, 1740, el 1740 y el 41 clasifican la nulidad en la nulidad absoluta y nulidad relativa. Y en materia de nulidad relativa, cuando el 1742 establece las causales, al final dice que ellas generan la nulidad relativa y dan derecho a la rescisión del acto o del contrato. De manera que yo podría pensar que esa rescisión es como una especie de efecto de la nulidad relativa. Hay quienes dicen que la nulidad relativa es la rescisión. No quiero entrar en esa discusión que analizaremos en su momento cuando estudiemos la nulidad. Lo que sí quiero referir es que el Código, en materia del deterioro del cuerpo cierto, dice que el acreedor, cuando sabe que el deudor de la entrega hizo que se deteriorara la cosa, puede pedir la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios. A veces pienso que el fenómeno no es de rescisión, porque allí no hay ni vicio del consentimiento, ni falta de objeto, ni objeto ilícito, ni falta de causa, ni causa ilícita, y en particular no hay ni error, ni fuerza, ni dolo. De pronto lesión sí, pero el Código dice rescisión. Pienso que más bien es incumplimiento y que podríamos predicar el 1546, porque el 1546 dice acción resolutoria con perjuicios o acción de cumplimiento del contrato con perjuicios. Acción resolutoria es que la terminación del contrato más los perjuicios. Aquí se dice rescisión del contrato más los perjuicios. Lo cierto es que Teresa, en el caso de mi ejemplo, le puede decir al acreedor, al deudor de la entrega, que es Carlos, terminamos el contrato, rescindimos el contrato porque la cosa que es un cuerpo cierto, primero, está deteriorada. Segundo, porque el deterioro no fue por fuerza mayor o caso fortuito. Tercero, porque el deterioro fue por su culpa. De manera que se dan los supuestos del 1648, no acepto el contrato, no sigo el contrato y usted me paga perjuicios. ¿Y cuáles son los perjuicios que tiene que pagar en este caso el deudor de la entrega? Todos. Daño emergente, lucro cesante. Lo primero, el precio de la negociación de la compraventa. Creo que habíamos dicho que eran 500 o 200 millones de pesos, tiene que pagarlos. Y tiene que pagar el lucro cesante. ¿Cuál es el beneficio que Teresa recibe con relación a tener la vaca y explotarla? Porque antes daba 40 litros de leche y hoy no da sino 20 litros de leche. Y supónganse ustedes que cada litro de leche valga 1.000 pesos. Y son diarios. Entonces son 40.000 pesos diarios que producía la vaca y hoy tan solamente produce 20.000. De manera que si el deudor de la entrega, repito, en este caso el acreedor, en este caso Carlos, ha ocasionado esos deterioros y se pide la rescisión del contrato y los perjuicios, sufrirá como sanción esa rescisión y deberá pagar todos los perjuicios. Pienso que la ley es clara al respecto, pero la ley establece otro portillo, la ley establece otra situación. Cuando dice, si el acreedor de la entrega prefiere llevarse la especie o cuerpo cierto,
o si el deterioro no pareciere de importancia, se considera solamente la indemnización de perjuicios. De manera que Teresa llega a la finca del Topacio, donde está la vaca, y a pesar de advertir su deterioro, a pesar de advertir que sufrió mastitis y que se redujo la producción de leche de 40 a 20 litros diarios, Teresa decide llevarse la vaca, cumplir el contrato, persistir en el contrato. Se lleva la vaca deteriorada, le pone un veterinario. El veterinario le da droga, suplementos alimenticios. En eso se gastan 20 millones de pesos. La vaca entra en un proceso de reposo mientras se regenera, mientras se vuelve a aliviar, por decirlo de alguna forma. Y después de todos esos cuidados, los 20 millones de pesos del veterinario, los 20 millones de pesos de la droga, el tiempo que pasó sin ordeñarla, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que puede hacer Teresa? Teresa podrá cobrarle a Carlos los perjuicios. Dice el código que podrá cobrarle la indemnización de perjuicios. Se concederá solamente la indemnización de perjuicios. ¿Cuáles son los perjuicios? ¿Será que el perjuicio es el daño emergente, que es el precio de la vaca? No. ¿Por qué motivo? Porque Teresa decidió llevarse la vaca. Si Teresa decide no llevarse la vaca, está bien, yo cobro el valor del contrato, los 500 millones de pesos. Pero resulta que Teresa libremente decidió llevarse la vaca. Entonces no puede cobrar todos los perjuicios. No puede cobrar el daño emergente. O puede cobrar algún fenómeno del daño emergente, pero no el precio del contrato. ¿Qué podrá cobrar? Todos los demás perjuicios que en el caso de mi ejemplo están relacionados con lo que le pagó al veterinario, lo que pagó por concepto de la droga, lo que pagó por concepto del restablecimiento de la vaca y como lucro cesante lo que la vaca dejó de producir luego de recuperarse entre comillas, ordeñarla después porque ya la vaca no produce 40 sino que produce 30. Entonces mermó su producción en 10. ¿Qué implica lo anterior? Que el código establece para el acreedor de la entrega del cuerpo cierto deteriorado, en el caso de mi ejemplo, la vaca flor, que es un cuerpo cierto, que tiene dos posibilidades, que tiene dos opciones. Una, termina el contrato y cobra perjuicios, o dos, mantiene el contrato y solamente puede cobrar los perjuicios referentes a el deterioro de la vaca y el fenómeno de sanar la vaca para volverla al estado que tenía antes en cuanto a su producción se refiere. Ustedes son acreedores, ustedes definen en los términos de la opción lo uno o lo otro. No pueden hacer las dos cosas. Podrán hacer lo uno o lo otro. De manera que ustedes verán cuál es la determinación que adoptan al respecto. ¿Quieren llevarse la vaca? ¿Quieren llevarse el cuerpo cierto deteriorado? Lo pueden hacer. Asumen el deterioro. Lo pueden hacer. De manera que están cambiando con su actitud y con su libre voluntad. Están cambiando varias disposiciones del Código, en 1607. Están cambiando en 1876, que son normas que establecen la responsabilidad para el comprador la primera y para el acreedor la segunda. Las están cambiando. ¿Por qué motivo? Porque están aceptando llevarse la vaca deteriorada. De manera que esas son las consecuencias y ese es el fenómeno que plantea la ley con relación al deterioro de los cuerpos ciertos para hablar de cómo se deben recibir las cosas que deben ser objeto de pago de las obligaciones. Pero me falta el último inciso. Dice el último inciso lo siguiente: si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, antes de la mora, recuerdan el 1594, el eje cartesiano, las X y las Y, la mora en la mitad, antes de la mora, después de la mora,
Tengan presentes esas disposiciones. Y dice que si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por un hecho o por una culpa suya, sino por el hecho o culpa de una persona por quien no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentra. Pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero autor del daño. De manera tal que en ese interregno de los 5 meses, en donde Carlos tiene la vaca y la cuida con esmero, con diligencia, aparece un tercero que de alguna forma infecta la vaca y le causa un deterioro. Y de hecho la vaca se deteriora. ¿Cuál es el fenómeno de aplicación de la norma jurídica y del efecto? Dice el Código en ese inciso tercero del 1648 que como ese deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, dentro de esos 5 meses, no ha llegado el momento de entregarla y por tal motivo el deudor no se encuentra en mora, pero no por un hecho o culpa suya, sino por un hecho o culpa de otra persona de quien no es responsable, la vaca se deteriora, el pago es válido de la cosa en el estado en que se encuentra. De manera que yo, Carlos, entrego la vaca deteriorada. Y el pago de la vaca deteriorada es válido. No sufre las acciones que he referido antes, es válido. Implica lo anterior que el acreedor, Teresa, me puede exigir que yo le ceda la acción que tengo para demandar a la persona que infectó la vaca y la deterioró. Pero la persona que tiene que recibir la vaca en ese estado es Teresa. Se habla de una responsabilidad contractual que surge de un contrato. He puesto de presente el ejemplo con el contrato de compraventa. Contrato de compraventa del cuerpo cierto vaca que se deteriora. En materia de responsabilidad civil extracontractual, cuando ustedes estudien sobre el tema, van a encontrar un fenómeno que es muy interesante y que hace relación a las esferas de la responsabilidad. Dice el Código en los artículos 2344, 45, 46, por allá, qué sé yo, que esas esferas de la responsabilidad son 3. La esfera de la responsabilidad por el hecho propio, la esfera de la responsabilidad por el hecho ajeno y la esfera de la responsabilidad por el hecho a causa de las cosas. Y hablo de la responsabilidad civil extracontractual. No hablo, como en el caso de este ejemplo, de la responsabilidad civil contractual, pero las predico para aplicarlas. Golpeo a una persona en una riña, yo le causo un daño, yo lo golpeo, la persona cae y se fractura un brazo, es mi responsabilidad. Es responsabilidad por el hecho propio. Yo causé ese daño. ¿No dice acaso el 2341 que el que comete un delito o una culpa que ha inferido daño a otra persona responde? De manera que yo inferí el daño con culpa, lo lesioné, de manera que yo respondo. Luego hay algunas normas que dicen que determinadas personas responden por los daños causados por otras que están bajo su cuidado o que están bajo su responsabilidad. De manera que llevo a mi hijo Alejandro, de 5 años de edad. El muchachito le fascina el fútbol, anda disfrazado con la camiseta de su equipo favorito, el América, o el Cali, qué sé yo, y anda siempre con un balón. Lo llevo a Unicentro, y en Unicentro, en uno de mis descuidos, el muchachito coge su balón y patea contra la vidriera más grande que tiene el almacén Galerías de Unicentro y destruye el vidrio, rompe el cristal. Inmediatamente sale el administrador y yo le digo qué pena, le pido disculpas. El muchachito en ese momento pues le gusta el fútbol y creyó que eso era lo trato de disculpar, fenómeno que no tiene disculpa. Y el administrador impávido me dice lo que sea, pero el cristal me lo paga, el vidrio me lo paga. ¿Y quién lo va a pagar? El niñito de 5 años de edad que no tiene patrimonio, ni tiene peculio, ni tiene capacidad reflexiva de pronto. Lo paga la persona que está bajo su cuidado, la persona que es cuidadora del muchacho. En este caso su padre que estaba con él, o padre y madre, o el tutor,
o el curador, la persona que está bajo el cuidado. Lo mismo sucede con el empresario frente a los actos de sus trabajadores. Lo mismo sucede con la persona que encarga una comisión a otro y en el ejercicio de esa comisión se comete una culpa y se comete con esa culpa un daño. De manera que ahí hay responsabilidad del punto de vista de la esfera de la responsabilidad de las personas que, valga la redundancia, responden por los actos de las otras personas. Responsabilidad por el hecho propio y responsabilidad por el hecho ajeno. Y la última de las esferas de la responsabilidad dice que es la responsabilidad que se causan con las cosas. De manera que si yo tengo un carro y con ese carro lo dejo aparcado en una zona en donde hay una calle en bajada, no guardo la debida prudencia de dejarlo en el cambio pertinente y asegurado, y el carro se rueda, penetra una casa y rompe el jardín y se entra a la sala de la casa, ¿quién responde? ¿El carro? El carro no tiene personalidad jurídica, responde el dueño del carro. Todos esos ejemplos los encuentran ustedes con mucha claridad en la jurisprudencia francesa. La jurisprudencia francesa que hemos seguido está plagada de ejemplos en materia de responsabilidad objetiva, de responsabilidad subjetiva, por el hecho propio, por el hecho ajeno, por el hecho a causa de las cosas. Lo cierto e importante de esta disposición es que fíjense que en la primera parte dice que los deterioros sobrevienen por las personas por quienes el deudor es responsable. De manera que aún en materia de responsabilidad civil contractual se habla de la esfera de la responsabilidad del hecho ajeno. Y luego se caracteriza cuando dice que si la persona que genera el deterioro no es una persona por quien el deudor deba responder, esa persona puede ser obligada a que se le ceda la acción que tiene Carlos contra ese tercero. ¿Para qué? Para que Teresa, que es la que la va a ejercer, ejercite la acción contra ese tercero. Esas son las acciones que la doctrina conoce con el nombre de oblicuas. Cuando ustedes encuentren en cualquier texto de obligaciones la determinación de una acción oblicua, significa simplemente que se ha cedido a otra persona para que ella la ejerza. Y eso es lo que refiere, en este caso, la disposición del 1648. ¿Entienden? ¿Les queda claro? Pienso que el fenómeno es sencillo. ¿Qué dice el 1649? El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por parte lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales al respecto. Hay normas que tienen disposiciones especiales frente al fenómeno de una obligación donde hay un acreedor, donde hay un deudor, donde el objeto de la prestación, según los términos del 1649, es una cosa o varias cosas que se deben entregar por parte del deudor a plazos o por partes. Si yo le debo a Natalia 100 millones de pesos y no se ha pactado la indivisibilidad de pago, de la que hablamos en clases anteriores, y solamente existe un acreedor y un deudor, Natalia es acreedora y yo soy deudor, pues el deudor tiene que pagar los 100 millones de pesos y no los puede pagar por partes. Y yo no puedo obligar a Natalia que reciba 20 y que me dé plazo. Lo puedo hacer si la obligación es a plazo. Si la obligación surge de la compra de la nevera con don Iván Botero Gómez, 3.500 pesitos diarios por 100 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, inclusive sábados y domingos, esa es una obligación a plazo. Y es una obligación que se paga por partes. De manera que en ese caso, cada día le pagaré a mi acreedor Iván Botero Gómez 3.500 pesitos. Son los 3.500 pesitos diarios. Iván Botero Gómez no me podrá exigir de un momento a otro, salvo que exista una cláusula aceleratoria en las obligaciones a plazo que le pague el valor completo de la obligación. Porque pagaré el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, qué sé yo, todos esos días, ese plazo. ¿Significa esto en sencillo entender que no se puede
ni puede el deudor compeler al acreedor para que reciba por partes, salvo que el acreedor lo acepte. Y significa lo anterior que si las partes convienen que la obligación se satisfaga por partes, pues estará al convenio y a la voluntad de las partes. El inciso segundo del 1649 es una norma supremamente importante. Habla de las obligaciones dinerarias y en materia de obligaciones dinerarias dice que el total de la deuda comprende el de los intereses, que pueden ser corrientes y moratorios, y el de las indemnizaciones que se deban. De manera que el valor total de la obligación no es solo del capital. El valor total de la obligación comporta intereses compensatorios, intereses durante el plazo, si los hay, e intereses moratorios si el deudor está en mora. Y si el deudor asumió los gastos de transferencia de la cobranza, tiene que pagarlos. Y si el deudor asumió los gastos para efectuar el pago en otro sitio, tiene que pagarlos. De manera que frente a la disposición que estamos estudiando, esa situación de la obligación, y me refiero en particular a la obligación dineraria, es un tanto complejo, porque implica capital, intereses corrientes, moratorios, gastos y demás. No es solamente el capital. De manera que si yo le debo a Julián 100 millones de pesos con intereses y le pago solo 100 millones de pesos, la obligación está insoluta en una parte, porque he dejado de pagar intereses. Y tengo que pagar capital, intereses y adealas del crédito. Todo, completo. No puedo pagar solamente el capital. Entenderán entonces ustedes lo importante de la disposición en la medida en que radica que el pago es un pago completo, opera sobre todo el fenómeno de la deuda, con toda su situación y con todo su contenido. Dice el 1650 que si hay controversia sobre la cantidad de la deuda o sobre sus accesorios, en particular sobre los intereses, podrá el juez ordenar que mientras se decide la cuestión, se pague la cantidad que no se ha disputado. De manera que a raíz del 1649, inciso segundo, la obligación comporta muchos elementos. Y si entre el acreedor y el deudor hay desarmonía, hay discordia con relación al valor de los intereses, pero no con relación al valor del capital, el juez puede autorizar al deudor a que pague el capital. Si no hay disputa sobre el interés corriente, sobre el interés bancario, sobre los intereses moratorios, sobre los gastos, etc., pero sí sobre el capital, el juez podrá autorizar al deudor para que pague los intereses mientras se decide lo pertinente frente al capital. ¿Qué es lo que busca esta disposición? Favorecer al deudor y también, de una parte, favorecer al acreedor en la medida en que exista armonía y concordancia entre acreedor y deudor sobre los elementos, sobre el contenido de la obligación que no están en disputa. Y frente a eso el juez puede permitir que se pague o bien el capital o bien los intereses cuando no hay disputa. No está diciendo el juez que se condone la obligación, no está diciendo el juez que se perdone, se remita la obligación, está diciendo el juez que se someterá al trámite judicial para precisar cuál es el valor exacto de ella y que mientras tanto podrá el deudor pagar lo que no esté en disputa. 1651. Si la obligación es de pagar a plazos, se entenderá dividido el pago en partes iguales, a menos que en el contrato se haya determinado la parte o la cuota que haya de pagarse a cada plazo. De manera que si las cuotas son 12 y son pagaderas en forma mensual, se supone que son proporcionalmente. De manera que si las cuotas son diarias en un mes y son 30, una por mes, se supone que son diarias, se supone que están divididas proporcionalmente. Un 30avo, porque la obligación implica 30 días, que es un mes. ¿Será que las partes pueden cambiar esta disposición? Claro. Se encuentra dentro de la autonomía de la voluntad.
Puedo celebrar un contrato de compraventa del predio de Topacio y decir, porque lo hemos convenido con el comprador, que él paga los 100 millones de pesos, 30 millones de pesos a la firma de la escritura, 20 millones de pesos en 30 días y suman 50, 25 en 60 días y 25 en 120 días. ¿Será que esos pagos son iguales? No. El primero es 20, el segundo es 30, los otros son 25, pero los estipularon los contratantes. ¿Será que de pronto se puede pactar que exista un primer pago de un 60% y luego 10 pagos mensuales del 4% hasta completar el 100% de la universalidad jurídica? Se puede hacer. Con esto significa que, fíjense cómo la autonomía de la voluntad regula la mayoría de los negocios jurídicos. Es que la autonomía de la voluntad es el querer de las partes. Y ese querer de las partes se puede traducir en todo lo que hemos referido frente al pago, en la representación, en la diputación, en el fenómeno de recibir, en el fenómeno de no recibir, en el fenómeno del lugar en donde se hace el pago, en el fenómeno de cómo se hace el pago, en el fenómeno de cuáles son esos elementos. De manera que, en principio, el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba cosa distinta de lo que le debe. Expresión, literalidad de la obligación. No puede obligarlo a recibir por partes. No puede obligarlo a recibir cosa diferente de la que en realidad debe. Todas esas disposiciones que hemos mencionado. Y si la obligación es a plazo y presentan varios instalamentos y varias cuotas, las partes dirán cómo se satisfacen, cómo se pagan, cómo opera su voluntad con relación a esa situación. Dice el 1652, último de este capítulo, que cuando concurran entre unos mismos acreedor y deudor diferentes deudas, cada una de ellas podrá ser satisfecha separadamente y por consiguiente el deudor de muchos años de una pensión, renta o canon podrá obligar al acreedor a recibir el pago de un año aunque no le pague al mismo tiempo los otros. Lo que en la práctica refiere el 1652 es que entre una misma persona, que es acreedora y deudora, existen multiplicidad de negocios jurídicos. Es como cuando el banco, por ser tan buen cliente, me presta dinero para compra de vivienda, con unas tasas especiales. O me presta dinero para comprar un carro. O me permite el sobregiro en mi cuenta bancaria. O me da tarjeta de crédito y con esa tarjeta de crédito me da plazo para pagarla. O me permite tarjeta de crédito para Teresita, mi bien amada, mi esposa. Craso error. Porque como ella no sabe restar, sino sumar y sumar, pues craso error darle la tarjeta de crédito. Pero el banco me lo permite. O de pronto me da tarjeta de crédito para mi hijo Calavera, Alejandro. Y resulta que gasta, gasta y gasta y es una tarjeta amparada. ¿Y quién paga? Yo. Lo que dice el código frente a esa situación, existiendo diversos negocios jurídicos entre un mismo acreedor y un mismo deudor, el deudor puede pagar el crédito de la tarjeta de crédito suya, puede pagar el crédito del sobregiro, puede pagar el crédito de la tarjeta de crédito de su esposa, puede pagar el crédito de vivienda, puede pagar el crédito del carro. No es que si el deudor tiene 100 millones de pesos y debe 1000 en 10 negocios jurídicos, esos 100 millones de pesos tengan que imputarse 10% para uno, 10% para el otro, 10% para el otro y así sucesivamente. Eso nos introduce en un tema que estudiaremos y veremos en la próxima sesión, que es el tema de la imputación de pago. Existen diferentes deudas, varias, muchas, qué sé yo, entre un mismo acreedor y deudor. Y esos mismos acreedor y deudor que han convenido frente a esa multiplicidad de obligaciones, enfrentan las obligaciones y el deudor paga. ¿Cómo se imputa el pago hecho por el deudor? No estoy diciendo que si las deudas del deudor, valga la redundancia, valen 1000 millones de pesos, él coge los 1000 millones de pesos, los saca de su bolsillo y se los entrega a su mismo acreedor y se cancelan todas las obligaciones. Porque eso no es el tema.
ni es el caso que definen las normas sobre imputación de pago. Lo que definen las normas sobre imputación de pago es que existiendo muchas deudas entre el acreedor y el deudor no pagar completo, no pagar total, ¿cómo se imputan los dineros que le entrega el deudor al acreedor? ¿Qué pasa si en mi ejemplo el deudor le entrega 500 millones de pesos al acreedor? Queda debiendo 1000 y las deudas son distintas. ¿A qué se imputan? ¿Y qué pasa si las deudas tienen intereses? ¿Y qué pasa si los intereses son distintos? Hay unos al 6, al 7, al 8, al 9, al 10%. ¿Y qué pasa si hay obligaciones vencidas de tiempo atrás y obligaciones pendientes de pago? ¿Y qué pasa si hay obligaciones con garantía personal y con garantía real? De manera que todo ese fenómeno de la imputación de pago, como ya lo dije, lo reiteraremos a partir del 1657, 53, 54 y 55 en la clase siguiente. Dejemos allí. Les agradezco su atención, muy amables.